familia. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Hoy lunes, empezando una semana donde ya empezamos a tener respuestas. Este fin de semana ustedes vieron cómo después del apresamiento posterior al interrogatorio del dueño de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, y su hermana, salió la medida de coerción, la solicitud de medida de coerción, y posteriormente pudimos tener acceso también al informe preliminar técnico-pericial que hizo un equipo de peritos, de 3 peritos muy serios, muy experimentados, y que ya entregó esta primera parte. La final será en aproximadamente 3 semanas. Pero luego de leer, porque a eso se dedicó este equipo este fin de semana, ¿o no? Sí, bastante lectura. ¿O no? Completo, por Diana. Sí, no, ¿o dos no? documentos Era bastante intensos. la lectura obligatoria. Sí. Nos comimos la solicitud de medida de coerción, por supuesto. Ya hemos aprendido un poco con todos los expedientes que hemos tenido que leer en estos últimos años, pero sobre todo a mí particularmente me pareció muy importante el informe, y de hecho a partir de este informe es que ya empezamos a escuchar y muchas cosas que no habíamos escuchado antes y que cambia esta película. Ya habíamos, a lo largo de estos días, habíamos escuchado algunas declaraciones que se habían ido colando del testigo clave, que iban cambiando un poco esta versión que podíamos tener al principio todos, de que nadie quiere que esto pase, esto fue un accidente, esto quizás se pudo haber evitado, pero quizás por desconocimiento. Esto ha cambiado mucho, señores. Y en el día de hoy nosotros vamos a tratar de detallarles a ustedes las causas, las acciones y las omisiones que han dado lugar a esta medida de coerción. Así es, durante el fin de semana, además del depósito de la medida de coerción, también se dio lugar a esa primera audiencia que fue aplazada para el miércoles. Vimos algunas de las víctimas que acudieron a esta audiencia y pudimos también ver a los acusados que estuvieron presentes. Definitivamente este documento de solicitud de medida de coerción de 126 páginas, bastante amplio, detalla un sinnúmero de situaciones y acciones que al final pensamos que una conclusión diferente se avecinaría. Sin embargo, el Ministerio Público calificó jurídicamente este acto como homicidio involuntario, y de eso vamos a estar hablando más adelante con nuestros invitados que vieron en la introducción. Tenemos en el día de hoy personas que están representando víctimas de este hecho y que definitivamente ha cambiado un poco también lo que ellos originalmente tenían planificado. Yo creo que Félix Portes es el que tiene más querellas bueno, bajo su 30. responsabilidad. Ya Félix tiene 30 Así en sus es. manos. Buenas noches, Así Diana. es. Buenas noches. Así es, Félix Portes es el abogado que tiene más víctimas representadas de esta tragedia hasta este momento, pero también vamos a tener al abogado del que se ha convertido en el testigo estrella de la Procuraduría General de la República en todo este caso. Y ciertamente han ido saliendo nuevos elementos. Y esto, señores, es solo la solicitud de medida de coerción. Esta todavía no es la acusación. Aquí se ponen los elementos necesarios que considera el Ministerio Público para que el juez lo tenga en cuenta y le otorgue la medida de coerción que ellos están solicitando, que en el caso de Antonio Espaillat es prisión preventiva y en el caso de Maribel Espaillat es prisión domiciliaria, lo que está pidiendo el Ministerio Público, y para probar la acusación que le están haciendo, que es de homicidio involuntario. Vamos a hablar de eso, de ese tipo penal, vamos a hablar de los elementos que están contenidos en esa solicitud de medida de coerción, y vamos a mirar también un poco más allá de cuál puede ser el desenlace de este juicio. Adelante con la Diana. Bueno, señores, en ese documento que depositó la Procuraduría General de la República y que hemos estado desmenuzando, se incluyen elementos claves, se incluyen testimonios de empleados de la edificación del Jet Set y empleados también de otras empresas de Antonio Espaillat que daban servicios de mantenimiento en el Jet Set. Y son los testimonios de estas personas las que implican
y dan a entender que había un conocimiento desde hacía tiempo ya de las circunstancias de la condición de deterioro que tenía el techo de esa institución. Y de hecho, uno de los señalamientos que hacen los empleados y las personas que daban servicios allí es que ciertamente sí se hicieron en el techo de esa estructura reparaciones para corregir las filtraciones que implicaron finos, que implicó poner concreto en el techo de la edificación, cosa que el señor Antonio Espaillat había dicho en esa entrevista con Edith Febles, que no era cierto, Sí. que él decía que nunca había autorizado la colocación de finos en el techo de la estructura. Y el señor Gregory Adames, que era el encargado operativo de esa edificación, pues dice que él sí recuerda que se colocaron varias capas de fino, él habla de 5 a 6 capas, otro Fueron 4. de las personas que daban mantenimiento hablaba de 2, y el informe pericial que hicieron los expertos, los ingenieros forenses, así dan cuenta del espesor de esos finos que tenía el techo y que agregaron carga a la edificación. Sí, 4 capas de fino que sumaban 37 centímetros y medio, que incluso el fino hay que tomar en cuenta que eso no se ve ahí, que en el perímetro tiende a ser más fino, porque a medida que vas hacia el centro del techo, va aumentando, porque se coloca con inclinación en aguas para que el agua fluya. O sea que el peso que tenía esa estructura, plus todo lo demás que estaba en el techo. Pero vamos a ir un poquito hacia atrás. En este informe preliminar es muy interesante ver, porque ustedes recuerdan que Antonio Espaillat dio una entrevista a Edith Febles. En esa entrevista, Edith le preguntaba, don Antonio, ¿alguna vez usted hizo alguna reforma o qué tipo de reformas hizo usted dentro de la edificación? Porque para que el techo se caiga también tiene que haber un debilitamiento de la estructura que lo sostiene. Y esa estructura lleva columnas, lleva vigas postensadas, lleva losas que van entre las vigas, losas prefabricadas, y luego está el fino que se le coloca, que no debe pasar de 5 centímetros. ¿Qué fue lo que respondió Antonio Espaillat? Vamos a verlo. Permeabilizamos. Nosotros nunca autorizamos un fino. O sea que En los últimos 30 años. No sé. cuando se hizo esa remodelación, ¿fue un personal calificado? Sí, todo lo que nosotros hicimos siempre contratamos ingenieros, expertos en el área. Y nunca nadie se fijó, nunca nadie miró. No, porque, como le explico, eran remodelaciones de abajo, o sea, del salón. Telas, alfombras, sillas, bares, decoración. Cuando se puso arriba que usted decía que se impermeabilizó, ese personal tampoco notó nada. Ok, ahí estuvimos Bueno, viendo ahí que, está. Que básicamente lo que él hablaba es que fue decoración. Sin embargo, oigan bien, el levantamiento estructural que se trató de hacer en el año 2014, en ese año se trató de hacer un levantamiento estructural, parece que previo a la remodelación que se pensaba hacer en el año 2015 y que efectivamente se hizo, en ese año solamente se llegó a un 10% de la edificación. Oscar Inver, el ingeniero José Manuel Hernández Coste, fue contactado por el arquitecto Oscar Inver a los fines de realizar un ensayo no destructivo en hormigón y acero, levantamiento estructural en la edificación del Jet Set, presentándose en el mes de julio de ese año, donde solo pudo panear 3 columnas y determinar 2 zapatas, ya que el trabajo no se le dio continuidad por los responsables de contactarlo, quedando esta labor en un 10% del progreso. Eso es importante saberlo, que se pudo haber estudiado estructuralmente esta edificación en el año 2010. Cuando ellos lo tomaron en el 94, no hay ningún indicio dentro de este estudio de lo que se hizo en la edificación. Sin embargo, ya en el año 2015 la cosa cambió, señores. En el año 2010, una remodelación general, que incluyó mejoras en la infraestructura, sistemas de climatización y decoraciones estéticas. En el 2014, la intención de hacer ese levantamiento estructural, que no se completó, solo un 10%. En el 2015, instalación de un escenario renovado en la parte este.
un escenario que implicó remover una columna que el ingeniero que fue responsable de esta obra, Rafael Mejía, dice que ya estaba removida, que es la del escenario, la columna del escenario y el muro de mampostería que estaba también y que soportaba carga, para poder dejar el hueco del escenario, que era bastante amplio, cerca de 8 o 9 metros. No tengo la medida exacta porque esos planos tampoco la tienen. Ahí también se pusieron sistemas de iluminación profesional, una pista de baile actualizada, nuevas áreas de bar, una zona VIP ubicada en el segundo nivel, también la que implicó modificaciones estructurales. De igual manera, se añadieron anexos funcionales. Entonces él dice en la entrevista que nunca se hizo una reforma estructural. Del lado derecho, donde estaba el bar, también se llevó un muro de mampostería. Entonces, en el techo ya estábamos hablando de que él dijo que no habían jamás puesto un fino bajo su responsabilidad. Él tomó la discoteca ellos tomaron la discoteca en el año 94, por ende tenían ya 32 años con esa edificación, una edificación de los años 70, póngase usted que le habrían echado algún fino previo, pero esa cantidad de finos que yo quiero que se vea esa fotografía, que esa fotografía no la tiene el estudio porque fue una persona que estuvo ahí ese día, en ese rescate, y que incluso había estado en la noche en la fiesta. Ahí nosotros podemos ver las 4 capas de fino. Hay otra también que está en el estudio pericial, que se ve la cantidad, el tamaño que tienen esas capas. Hay una de 13,5, hay otra de 7 centímetros. Mira, esas son las muestras de las capas de fino, que suman 37,5. Dice María Cela, el señor Gregorio Adames, según la medida de coerción que depositó el Ministerio Público, que él les dijo que lo que dijo Antonio Espaillat en esa entrevista era mentira, porque desde el año 2023, o sea, desde hace 2 años, se habían estado colocando finos y que lo hacía el encargado de mantenimiento, Manuel Voy a llegar Jiménez, ahí. junto a otros 2 nacionales. Voy a llegar ahí, porque realmente quien puede decir ahí es el Manuel Jiménez, el encargado de mantenimiento, que era la persona a la que llamaba siempre Antonio Espaillat cada vez que tenía un problema dentro de esa estructura. Después de hablar de los finos, que fueron la causa que este informe señaló como la más importante para causar la falla en las vigas postensadas, sobre todo de la región sur, es decir, cerca de la entrada en los ejes H y J, que nosotros también tenemos ahí una imagen de la falla de estas vigas, no una fotografía, sino las imágenes que están exactamente. Ahí estamos viendo esta imagen donde presentan las vigas postensadas que fallaron. Esas vigas, señores, tenían una distancia de 15 metros 80 y tantos centímetros. Es una luz amplia, que era lo que originalmente, porque los cines se hacen así, en esa forma. Estaban sostenidas en una viga perimetral y esta a su vez en las columnas. Y los muros también ayudaban a soportar todos los pesos. Pero ahora viene lo más grave, porque el fino en exceso, miren esa viga, esa fotografía es importante. Yo no sé si se va a poder ver, pero ahí se ve, esa es una de las vigas que estaba al final, o sea, en la parte norte, esa no se cayó. Y ustedes ven en qué condición se encontraba esa viga. Tenía una Explosión. No, una fractura, una grieta de abajo hacia arriba, y esa pequeña explosión del cemento, que no fue producto de la torsión, porque sí hubo torsión, pero yo no soy ingeniero estructural, pero me asesoré este fin de semana con un ingeniero para poderles informar esto. Por último, lo más grave es esto. Lo más grave es que ellos hicieron todos los esfuerzos para que nosotros entendiéramos que encima de ese techo no había prácticamente nada que pudiera haberlo hecho colapsar. Ya hablamos del fino, que es la causa número 1, pero si usted le agrega al debilitamiento que ya usted ha provocado en la estructura, que es fundamental para una estructura de este tipo, con remover la columna, con quitar los 2 muros de mampostería, etcétera, etcétera. Si usted a esto le agregó las 4 capas de fino groseras, porque no se puede, hay que quitar una para poder poner otra, eso no se puede poner una encima de la otra. Entonces usted empieza a agregar
al techo elementos. En el 2011 habían 7 elementos visibles con equipos mecánicos aislados o pequeñas unidades técnicas, lo que indica que ha sido usado con fines operativos. En el 2014 se registra un aumento a 9 elementos. En el 2015 la cantidad asciende a 12 unidades, evidencia de expansión más intensa del uso técnico de la cubierta. En el 2016 el número de equipos se establece en 14 elementos, se mantiene así en el 17, 18, 19, 20 y 21, igual con variaciones en la distribución, el tamaño y el tipo de equipos instalados. Y entre el 2022 al 2025, el número de elementos en el techo, señores, alcanza su punto máximo con 17 instalaciones visibles, casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de mayor volumen y tinacos de agua. 4 tinacos llenos. 3 por lo menos estaban llenos, según Gregory. El techo se convirtió en otra área operativa auxiliar de la discoteca y los techos no están diseñados para eso. Esa parte donde ustedes ven los 3 equipos de aire acondicionado y donde usted ve los tinacos, ahí es donde está la viga. Mía, ve a ver si busca la viga que recibía la mayor carga y por la que falló, empezó a fallar esta construcción, este techo. Entonces esa parte técnica ya yo la expliqué, sería bueno que habláramos de los testimonios y la parte grave de la denuncia. Diana lo esbozaba al principio, pero teniéndolo ahí podemos ampliarlo más. Sí, y obviamente el punto de quiebre de todo este proceso ha sido Gregory. Decía Diana al principio, testigo clave, y efectivamente así lo ha sido. Cuando comenzaron a hacer las informaciones a través de sus abogados y de entrevistas a terceros que estaban relacionados en el caso esa noche, como Remberto, que lo tuvimos aquí en esta noche, María Cela, de todo lo que Gregory había visto y oído, por lo menos hasta ese momento, comenzamos a impresionarnos y comenzaba a cambiar la narrativa de todo lo que estaba en la investigación. Entonces, en esta investigación, especialmente la depositada por el Ministerio Público, el documento de solicitud de medida de coerción establece, y tenemos ahí, el momento en que esa noche Gregory se comunica para decir que los plafones están cayendo y es peligroso. Tenemos la imagen de esta conversación de WhatsApp que está contenida. Esa fue a las 2:40. Esa conversación que fue después que le cayó el plafón a Remberto. No, esa conversación de WhatsApp, la primera, fue a las 2:44, cuando Gregory llega al Jet Set, después de que hubo la denuncia del sábado de la chica que le cayeron los pedazos de plafón. Gregory llega al Jet Set al otro día en la mañana para ubicar las sillas y se da cuenta que los techos no se han colocado. Entonces llama a todos los demás y ahí es que advierte el problema que está pasando con las piedras que están cayendo en los plafones. Eso fue en la tarde. Eso fue en la tarde. Entonces, continuando después de esta parte, lo importante de esto es que muestra en conversación que previamente a lo ocurrido esa noche con el colapso del techo, así lo ve el Ministerio Público, había una advertencia de la situación que estaba ocurriendo con los plafones. Posterior a eso, recuerden que esa noche él dice en testimonio, que no está en fotografía, que conversó con la administradora del local, quien también le había dicho la situación tras la caída del plafón a Remberto, y entonces él da la información. El punto es que esto no es solamente lo que pasa, sino que también hay información posterior que preocupa aún más al Ministerio Público y califica de obstrucción a la justicia y coacción de testigos. Y esto vamos a hacer la cita directamente de la medida de coerción, que es donde dice Gregory Adames recibió la visita de la señora Espaillat, de Maribel, y le dice textualmente lo siguiente. Le dice, vamos a leerlo de aquí porque no puedo... La última parte solamente por cuestiones de tiempo. Le expresó lo que podía ocasionar 20 años de cárcel a Antonio Espaillat y le agregaba, tú sabes cómo son las cosas. Esto para el Ministerio Público es determinante para la solicitud de medida de coerción porque implica para ellos que hay una coacción para estos testigos. Y recuerden que además, previo a esto, hubo una nota de Diario Libre donde ella hablaba de todo lo que, cómo la cubrió su esposo con su cuerpo, la tragedia, cómo estaba viva y era un milagro, de la familia que eran los empleados, de que había conversado el día antes, el sábado, con un Gregory, ella menciona Gregory, no menciona el apellido,
Sí. De cómo eran, qué gran equipo, le decía, y hablaba de él en pasado inclusive. Ella decía, rememora con especial cariño a Gregory, uno de los miembros del equipo con quien había compartido una conversación apenas días antes. El sábado yo estaba sentada con él, eso es el sábado antes de la desgracia del lunes, y Gregory, qué equipo tan bueno tenemos, le decía. Estos muchachos son un regalo, nunca pensé que sería la última vez que hablaríamos. Y ahí cuando Gregory se entera de esto, dice, pero entonces yo estoy muerto. Y él no estaba muerto. Vamos a hablar a continuación. Antes quedó una cosa que para mí es importante para ustedes. Hay una foto de un plafón craqueado. Nosotros pensábamos que los plafones estaban cayendo porque se estaban mojando, producto de que el agua entraba por los ductos, se sostenía en una lona, ustedes han visto esas famosas lonas, para evitar que cayera sobre los plafones, los maltratara y estos a su vez cayeran en el suelo. No, señor. Echa para atrás otra vez esa fotografía. Gregory lo advirtió, están cayendo pedazos del techo sobre los plafones. Cayeron cuando ellos fueron a arreglar los plafones en la tarde, lo dijo a los otros tres, y Manuel Jiménez, el encargado de mantenimiento de RCC Media, dijo que eso había sido una puerta que se había cerrado. Fue un golpe seco que se oyó que cayó sobre el plafón. Y cuando ustedes ven un plafón craqueado así, eso no es por agua, eso es por un golpe. Y esa foto la vio don Antonio Espaillat antes de la fiesta. La vio en la tarde, porque se la mandaron. Y le dijeron que estaban cayendo piedras sobre los plafones, estaban cayendo pedazos de techo. Eso es completamente diferente a todo lo que nosotros creíamos de que eran los plafones que se mojaban y caían. Cuando regresemos de este informe, que es bastante contundente, vamos a hablar con los abogados sobre lo que se espera de todo este proceso por parte de las víctimas. Y vamos a empezar con el abogado de Gregory Adames, que precisamente cambia todo este juego con sus declaraciones. Ya volvemos.